¿no? Por ejemplo, el de Patricia Aguirre bueno, el primero de Patricia Aguirre que se relaciona con el de Bretón y después con el de la cocina del mundo de la unidad 4. Ujú. Entonces como que por ahí, no sé si estaría bien, pero sería el eje como la comida o la cultura. Me gusta más la idea de la cultura, más que de la comida, porque hablar de la comida es vuelvo a repetir con esta idea, ¿no? O machacar con esta idea. Hablar de la comida es una excusa, ¿está? Podemos hablar de cualquier cosa, podemos hablar de la sexualidad, podemos hablar de la comida, podemos hablar de la identidad, ¿está? Pero siempre estamos hablando de esta tensión que estamos hablando, ¿no? En cuanto a lo físico, está que nos dice o nos da ciertos parámetros, más lo que nos orienta y nos permite pensar desde otro plano es lo cultural, ¿no? Lo social, que podríamos decir, lo social en cuanto a la complejidad, ¿no? De lo que estamos mencionando. Claro, claro. Gracias. ¿Se entiende, no? Esa idea. Porque si Sí, no, sí. lo que pasa muchas veces es que ustedes se quedan con la idea de comida y, por ejemplo, ¿no? Hablan de la idea de la comida y la alimentación. Y entonces se ponen a recitar cual si fuera, ¿no? El texto de Quintana, Le Contreras, ¿no? De Quintana, y diciendo, bueno, la alimentación es algo mucho más complejo, ¿no? que la nutrición, ¿no? Porque la nutrición solamente se incorpora, y empiezan a recitar eso. A ver, eso no me dice nada, ¿está? A mí lo que me dice en realidad es justamente esto, ¿no? De que para los seres humanos en realidad es mucho más, es algo muy complejo en realidad la alimentación. Y no va en ciertos determinantes físicos, ¿no? Porque como ustedes siguiendo a Patricia Aguirre, podemos alimentarnos básicamente de lo que sea. Ahora, ustedes no se alimentan de lo que sea. ¿Pero por qué? Porque está la Claro, cultura claro. ahí mediando, ¿no? Atravesando en realidad esa relación que uno tiene no solamente con la comida, sino que con las cosas, con el mundo. Claro. ¿Vamos Gracias. hasta ahí? Pero por eso, ahí está el punto. No es la comida, no es la nutrición, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De estas ¿Qué estructuras es la simbólicas, cultura? es la Ah, cultura, claro. claro, va por allí. Eso es lo importante. Bueno, y en eso, como estábamos comentando, por ahí, denme un segundito, ¿eh? Sí, sí. Tengo que resolver una cuestión con mi hija. No pasa nada, profe. Ahí vamos. ¿Qué estábamos hablando? De los ejes, ¿no? De estas ideas del eje de la unidad número uno, y que si ustedes la quieren pensar un poquitito más, por ejemplo, la unidad número dos, ahí, por ejemplo, lo que tenemos como eje para poder pensar es en realidad la constitución, no sé por ahí de la constitución de la medicina científica, porque eso sería el eje en realidad o uno de los ejes o una de las puntas con las cuales ustedes pueden pensar la unidad número tres, pero sí pensar en realidad el origen de la medicina como tal, ¿no? Y como una actividad muy distinta o muy diferente en realidad a la que tenemos en la actualidad, con una relación, digamos, entre la medicina y la naturaleza mucho más cercana, ¿no? Y donde hay un posicionamiento, ¿no? O esta idea, ¿no? Que vemos repetida, y esto lo hemos marcado en varios momentos, ¿no? Del desarrollo de la medicina, por lo menos en la cultura europea, ¿no? Europeo occidental, que por ahí es el tronco, ¿no? Del cual embebe la medicina moderna, que es esta idea, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Que aparece en los griegos y después lo vemos todavía en la medicina medieval, que es esta idea de el médico como artesano, ¿no? Como el restablecedor, si se quiere, si existe el verbo, ¿no? De la salud, ¿no? Pensando todavía este desarrollo, o el no desarrollo, ¿no? De una noción que permite entender a la enfermedad como una cuestión separada, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Como cuerpo y espíritu, o cuerpo y espíritu, o cuerpo o este aparato simbólico que del que estamos hablando, que forman una misma cosa. Esta división, digamos, vuelvo a repetir la idea, ¿no? Para los griegos, inclusive para las personas de la Edad Media, tanto cuerpo como espíritu, cuerpo, mente, o cuerpo y estructura simbólica, como lo que estaba comentando, era una misma cosa, estaba una cosa mezclada, era lo mismo. Mientras que nosotros, ahora en la actualidad, con el desarrollo de la ciencia, hacemos esta división, ¿no? Hay una especialización
o una especificidad, ¿no?, de ciertos campos, ¿no?, en el cual lo simbólico, lo cultural es el dominio de cierta parte, ¿no?, de la medicina, mientras que otro campo es el de la medicina, digamos, y las especialidades que ustedes han visto, ¿no?, o que saben, ¿no?, la medicina clínica, la homeoterapia y demás. En realidad son especificidades o especialidades, en realidad, que van en función de dividir el cuerpo en dos ámbitos, ¿no? El cuerpo físico, por un lado, que es, digamos, el sustrato, ¿no?, donde separa la biomedicina, ¿no?, o la medicina biológica, con el perfil biologicista, que va adquiriendo la medicina científica con la modernidad, ¿no?, pensando en la unidad número 3, de esto otro que estamos comentando, la unidad número 2, donde tanto el ámbito físico y el ámbito espiritual era una misma cosa, ¿no?, y donde el artesano, el médico se colocaba, ¿no?, en esa posición de médico como artesano. Y en esto otro, en la unidad número 3, sigo tirando ejes, ¿no?, para que los vayan pensando. La unidad número 3 la charlamos y la pensamos en realidad como el de la constitución de la medicina científica. Pero no hay constitución de la medicina científica si no hay también, por otro lado, la aparición de otra institución y de otros sujetos que le dan, ¿no?, sentido a esta aparición de la medicina científica. Denme dos chiquititos porque el ruido está re molesto. Como le decía, el sujeto que tiene que aparecer en realidad para que se le pueda dar forma a esta medicina científica es el Estado, ¿no? El Estado que aparece con el sistema capitalista, ¿no? Esta conjunción, ¿no?, de constitución de un sistema capitalista, de un cuerpo de instituciones, ¿no?, de elementos o elementos institucionales, ¿no?, del Estado, ¿no?, en función de ciertas reglas, de ciertas normas, que van instituyendo, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos en realidad para amoldarlos. Esto es interesante, ¿no?, que lo plantea Foucault, para amoldarlos a la necesidad del sistema capitalista. Vemos allí, ¿no?, la necesidad de la conjunción de esto que hemos denominado como la medicina científica, ¿no? Y por último, hablando de ejes, ¿no?, todavía pensando, esta idea, el eje por allí en la unidad número 3 sería la constitución de la medicina científica y su relación con el Estado, ¿no? Estado y medicina científica. Y cuando hablamos de Estado, la contracara del Estado es el capitalismo, ¿no? Y en la unidad número 4, digamos, ahí es más complejo, ¿no? Porque ahí hablamos ya no hay un eje como tal, sino que varios, ¿no? Y que tiene que ver con las problemáticas actuales que afronta, ¿no?, la medicina en función de los cambios que han operado en el capitalismo luego de la segunda posguerra, ¿no? Estos problemas van evidenciados, ¿no?, por un lado, por la expansión del consumo. Está ahí la necesidad, por un lado, ¿no?, del sistema capitalista de poder vender y de convertirnos a nosotros en consumidores de salud, ¿no? Convertido, ya si no lo era, lo es más todavía, la medicina como un producto a consumir. Y también otros sujetos, en realidad, que no han sido tenidos en cuenta, en realidad, por la medicina. O si los han tenido, si la medicina los ha tenido en cuenta, los ha tenido en cuenta de una visión, podríamos decir, subordinada, ¿no?, que tiene que ver en realidad con las mujeres, con los adultos mayores. ¿Está? ¿Vamos hasta allí? Sí, profe. Bien. Para los y las que se introdujeron o que entraron hace poquito tiempo a la clase de consulta, lo que estamos hablando un poco con Lautaro, ¿no?, que había tirado el disparador, no sé si era la pregunta de él, pero por lo menos me animé yo a tirarle por ahí algunos ejes, ¿no?, o Sí, sí, líneas. la pregunta. Ah, Claro, sí, yo me embalé porque para mí es interesante, por ahí es por allí, ¿no?, donde yo leo o analizo por ahí esta materia, que tiene que ver con estos ejes, ¿no?, con estas ideas fuertes, ¿no?, que podemos encontrar en cada una de las unidades y que nos permiten pensar en una coherencia en cada una de estas unidades, ¿no? Los textos que ustedes tienen en cada una de estas unidades responden de alguna forma a estas
a estos ejes o estas ideas que les acabo de mencionar. Si ustedes se ponen a pensar un poquitito, le van a encontrar una relación. Bien, el resto, cómo han andado? ¿Alguna pregunta, duda con respecto a algún autor? ¿Algún concepto por allí que les haya quedado dando vuelta? Esto de lo que les comentaba recién, ¿no? De los ejes tiene que ver con meto palabra rara, lo metacognitivo, lo que va por arriba, ¿no? De lo que uno lee, ¿no? Es la manera por ahí de enganchar a los autores, ¿no? Para poderlos pensar. Eh, si uno en realidad se queda solamente con lo que leyó y no se pone a tratarle de buscar relación, y la verdad que no se parecen en nada. ¿Está? Piensa cada uno de los textos, como les dije, ¿no? Que el gran problema, verlos como compartimento estanco. Que Foucault, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que dice, por ejemplo, Rodríguez. Y van a ver, Foucault no habla de Rodríguez y Rodríguez nunca habla de Foucault, pero aún así ustedes le pueden encontrar una relación, por tirar dos autores, ¿no? Jazmín dice, hola profe, yo quisiera saber un poco más sobre el rol del médico en la Edad Media. Bueno, algo estuve mencionando yo hace un ratito. Nosotros estábamos comentando de que en función, ¿no? De por ahí la medicina que podríamos denominar como precientífica, eh, como medicina precientífica en realidad podemos englobar no solamente a la medicina griega, a la medicina medieval, inclusive, ¿no? La medicina ancestral mapuche y otras ciencias más, en realidad entendiendo de una forma que hoy por hoy podríamos denominar como holística, ¿no? Holístico en qué sentido, ¿no? En la idea de entender al ser humano como de forma integral, ¿no? Un integral en que tanto lo podemos decir, tomando ahí elementos antiguos, lo espiritual y lo físico son una misma cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en ese sentido, en esta idea que acabo de comentar de lo precientífico. Pueden pensar, por ejemplo, este relato, ¿no? Que hace Levi Strauss, ¿no? Del chamán, ¿no? Y de la parturienta, en el cual ustedes ven en Le Breton, cómo en realidad tanto lo físico como lo simbólico son la misma cosa. El tipo, en realidad, el chamán lo que hace es un relato, nada más contándole un cuento, y cómo eso, el que la parturienta entienda lo que les está sucediendo, le permite en realidad a esta persona sanar, ¿no? O evitarse el dolor. Y ese tal vez quizás el rol que tenía el médico en la Edad Media, ¿no? El médico en la Edad Media, a partir, ¿no? del relato bíblico, a partir de la interpretación que estas personas tenían de la Biblia, le daban o le trataban de conferir a esta persona doliente o enferma el motivo o el porqué de esa persona en realidad estaba padeciendo lo que padecía, ¿no? Entonces, se curaba a veces y se consolaba siempre, ¿no? Se consolaba, se estaba con el enfermo acompañándolo, asistiéndolo, está en este tránsito, en esta situación de dolor que tenía, y si se curaba era una obra milagrosa, era porque Dios había obrado en el cuerpo de este ser humano y lo había salvado. Y si no, bueno, entonces ese padecimiento le permitía en realidad de alguna forma un acceso más rápido al cielo, ¿no? Iba por ahí el rol del médico, ¿no? Un médico que donde esta Edad Media, como decíamos recién, el aspecto espiritual, ¿no? Así como el chamán, ¿no? Del relato de Le Breton, tenía un rol muy importante, ¿no? Lo simbólico, ¿no? Lo espiritual, ¿no? Sanar ese ámbito. Y sobre todo porque había una visión bastante negativa, o de la manera en la cual se entendía la enfermedad. La enfermedad provenía del pecado, porque uno había roto ese vínculo con Dios, era por eso que se enfermaba, ¿no? La salud en realidad la salud se entendía de la manera hipocrática, ¿no? De la idea de los humores y demás, pero en definitiva, si se desequilibraban los humores era porque uno había pecado, ¿no? Y entonces estas enfermedades eran somáticas, ¿no? Eran expresión del espíritu enfermo que se demostraba en el cuerpo de las personas en realidad como llagas, como enfermedades. Entonces aquel que estaba enfermo era aquel que era un pecador. Y por tanto, imagínense las ideas de la época, debía ser aislado, debía ser recluido para que esa manzana podrida, póngale, no contaminara al resto, ¿no? ¿Vamos hasta ahí?
¿Habías terminado de explicarla? Sí, ahí tiene unas ideas con respecto a al rol del médico en la Edad Media, ¿no? Y un rol, como estábamos comentando recién, un rol muy influenciado por la Iglesia Católica y no por las ideas que existían con respecto a la salud y a la enfermedad, ¿no? Si se entendía que la salud y la enfermedad eran cuestiones divinas, entonces el rol en realidad del médico era muy, muy poco en realidad en cuanto a lo que nosotros entendiéramos el día de hoy como una praxis o como una práctica científica, ¿no? Eran muy pocos los tratamientos que habían, ¿no? Para poder curar a una persona. Y aquellos tratamientos que existían en realidad no sé si era peor el tratamiento que la enfermedad, ¿no? Me parece que de ahí viene la frase, ¿no? Es peor la cura que la enfermedad. No lo he investigado, pero es muy probable que venga de ahí. Yo quería preguntarte con respecto a mi examen, Sí, con el integrador, que justo me tocó una que había que relacionar con el tema del higienismo que se volvió sentido común, con el texto de Oslak Oscar, que habla sobre la formación del Estado el Nacional. Estado, Sí, claro. y, o sea, entiendo más o menos cómo se relacionan, o sea, por el hecho de que él va comentando cómo se está formando y todo eso, pero, pero me quedó bastante incompleta con el tema de la relación con ese texto. Y quería saber más o menos cuáles eran las expectativas de la respuesta. Bien, está bueno el planteo para poderlo pensar. Por ahí el texto de Osla, que es un texto un poco parco, ¿no? Porque por ahí es un texto muy, muy teórico y hay algunos elementos, no todos, que te permiten en realidad poder pensarlo y para poderlo, digamos, relacionar con otros autores, específicamente con este otro que vos estás comentando, ¿no? Sobre el higienismo, ¿no? Que es el texto de Diego Armos. En particular, lo que uno tiene que pensarlo, el texto de Oslak, no es con tiene que agarrar por la pata, ¿no? En la cual Oslak hace la relación, ¿no? Con la Constitución o la necesidad de la configuración de ciertos elementos institucionales, ciertas normas, ciertas reglas, que le den pie o le den sentido a la constitución de un mercado capitalista, ¿no? Eh, Va por ahí, ¿no? Entonces, al establecerse la necesidad, ¿no? De que hayan ciertas instituciones, ciertas reglas, está que como tal operen para que ese mercado capitalista o ese sistema capitalista se consolide, es ahí tal vez quizás la necesidad que va imperando para que se encuentren respuestas en realidad de tipo científica, y ahí está el punto, ¿no? Lo científico, que ahí se da la idea del sentido común, del cual vos me estabas partiendo o vos partías, Mariel, con la pregunta, ¿no? De este sentido común. Se vuelve un sentido común porque parte de un conocimiento que es aceptado absolutamente por todos. Nadie niega hacia fines del siglo XIX las ventajas y las ventajas y los favores y el desarrollo y los beneficios que brinda la ciencia, porque la ciencia permite, inclusive, pensando en una visión de un sistema filosófico que el cual no hemos hablado, pero está patente en todo esto, que es el positivismo. El positivismo era un pensamiento de esa época que planteaba, ¿no? De que la ciencia, el desarrollo digamos, el progreso económico iban a brindar la felicidad, ¿no? Entonces, había que constituir ciertas reglas, ciertos acuerdos, ciertas instituciones, porque eso iba a permitir el desarrollo de la ciencia. ¿Está? ¿Y la ciencia de dónde venía? Justamente, ese desarrollo de la ciencia, venía en realidad de la mano de estos tipos, ¿no? De higienistas que decían, a ver, se ha comprobado en el laboratorio de que si se dan ciertos elementos, ¿no? En el ambiente y hay ciertas prácticas y ciertas costumbres, en realidad que las personas en realidad realizan o están habituadas a vivir en lugares insalubres y demás, eso provoca enfermedades, eso provoca la difusión de un montón de enfermedades que se podrían evitar en realidad teniendo ciertas prácticas totalmente distintas. Esto está parado por la ciencia, pero también desde una visión moralizante, ¿no? Porque le está pidiendo a la gente que se comporte de otra manera, que se comporte, que se habitúe a otras prácticas que son, a su vez, también necesarias para el desarrollo capitalista. Entonces, nadie está en contra de eso. Están todos a favor. ¿Está? Inclusive aquellos revolucionarios, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, que están en contra del sistema capitalista, dicen,
No, es cierto, ¿no? Porque esto está parado, está planteado desde una visión científica. ¿Está? Es una visión científica, pero nadie se da cuenta de que, o hasta en ese momento, nadie se percata todavía de que ese comportamiento, esas prácticas, esas costumbres que se debían cambiar, ¿está? Alientan o permiten el desarrollo del sistema capitalista. ¿Está? Vos, digamos, o estas prácticas, o ¿no? estas formas de intervención que empieza a aplicar el Estado, ¿no? Y ahí volvemos a Oslak, ¿no? Esta aplicación de la violencia que utiliza el Estado, ¿no? Para tratar contra sus ciudadanos, lo hacen amparado en las leyes, ¿está? Las leyes en realidad de la ciudad de Buenos Aires dicen en realidad que digamos, se establece ciertas reglas en realidad de vivienda, por la cual las casas tenían que tener 4 metros de altura por los techos, porque de esa manera en realidad el aire podía ventilar. Si vos vivías en un cuartucho de 2x2, que ni siquiera el techo te tocaba la cabeza, y la verdad que ese lugar es insalubre. Y entonces, amparado en las leyes, venían los inspectores de salud pública, ¿no? del Estado, de la ciudad de Buenos Aires, y decían, desalójenme esto porque esto es un lugar insalubre, acá la gente se va a morir. Y utilizaban la violencia, se metían con la policía, le sacaban los pocos trastos viejos que tenían esa pobre gente y lo quemaban. ¿Está? Y más aún, si alguna de esas personas estaba enferma, ¿no? Los expropiaban y le sacaban absolutamente todo y se los quemaban, porque